y que es como un clásico ejercicio que puede salir en la PSU, y por eso que lo quiero compartir. Voy a compartir primero el ejercicio para que le echemos una miradita y después lo hacemos en la pizarra. Bien, ahí está. No, este no. Uno que está un poquito más este, de la lámpara y la cajita. Dice, una cámara oscura es un instrumento que permite obtener una imagen plana proyectada a partir de una imagen real utilizando principios de la óptica. Entonces ahí está una vela, ¿no es cierto?, que se está proyectando frente a la caja. Tenemos el centro de homotesia, pero aquí nos dan solamente una distancia, ¿no es cierto?, digamos, del vector que está formando la homotesia, que sería este 30,4. Y acá adentro no nos dan ningún rango de homotesia, o sea, digamos, de la distancia del centro de homotesia a la imagen, y nos está preguntando por la razón de homotesia. Ahora, la primera pregunta es, ¿cuál es la clasificación de la homotesia? ¿Qué tipo de homotesia es esta? Aquí vamos a empezar a ejercitar los conceptos. ¿Qué tipo de homotesia es la que nosotros vemos en ese ejercicio? Aquí vamos a ver el chat. Ya, negativa o inversa, ¿ya? Ese es el tipo de homotesia. El nombre correcto más bien es inversa, homotesia inversa. Porque recuerden que lo que define la homotesia inversa es aquella homotesia que está por detrás, ¿no es cierto?, al otro lado del centro de homotesia. Cualquier imagen que nosotros formemos al mismo lado del objeto, estamos hablando de una homotesia, ¿no es cierto?, positiva. Eh, pero cuando la imagen se forma al otro lado del centro de homotesia, estamos frente a una homotesia inversa. Eh, bien, entonces, como no tenemos ninguno de los dos lados, ¿no es cierto?, o distancia que hay desde la imagen al centro de homotesia, tenemos que recurrir a, a Pitágoras para poder resolver este ejercicio. Y esa era, digamos, lo que tenía de interesante este ejercicio. Bueno, ya que lo tenemos ya sabemos de qué se trata el ejercicio, voy a dejar de compartir esto y voy a compartir la pizarra para que podamos realizar esta parte, ¿ya? Yo lo tengo aquí en el libro, así que voy a ir copiando los datos para que podamos ir revisándolos en conjunto aquí. Bien, ahí tenemos la pizarra entonces. Entonces los trazos eran los siguientes. Aquí teníamos una recta así. Ahí vamos a dibujar el centro de homotesia. Aquí tenemos el punto A. Por lo tanto, aquí tenemos el punto A'. Y aquí tenemos el punto B. Y aquí tenemos el punto B'. Entonces, aquí tenemos 30,4 centímetros. Y voy a hacer aquí una línea, que era la línea que estaba en el centro, que ese dato es como el dato nuevo, porque todos los ejercicios que habíamos visto hasta ahora tenían solamente las líneas cruzadas. Pero tenemos ahora esta que va en el centro y que nos dice que la distancia que hay desde del objeto de la vela, que está aquí al lado izquierdo,
hasta el centro de homotesia hay 30 centímetros. Y el otro dato importante, voy a escribirlo aquí, es la altura de la vela, que eran 10 centímetros, ¿ya? Estaba a ese lado. Entonces, ya sabemos que es una homotesia inversa, con eso respondimos la primera pregunta, no es directa. Recuerden que cuando la imagen se produce al mismo lado del objeto, al mismo lado del centro de homotesia, estamos frente a una homotesia directa. Si no, si está al otro lado, es inversa. Ya sabemos que es inversa porque la otra vela estaba aquí, ¿no es cierto? Al otro lado. Pero nos preguntan por la razón. Pero recuerden que la razón es igual a O por A' O por AO. Es decir, la distancia que hay desde el centro de homotesia hasta la imagen, dividido por la distancia que hay entre el objeto al centro de homotesia. Y no podemos hacer esa comparación con ningún lado, ni con A ni con B, porque solamente tenemos este dato, ¿no es cierto? Que yo escribí ahí en rojo. No tenemos ni K ni tenemos A'O. Y tampoco podríamos haberlo hecho con eso, pero de eso no tenemos ninguno. Ah, y el otro dato que tenemos sí importante es este. 7,5, que es la otra distancia. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda determinar con Pitágoras las hipotenusas en el fondo que nos faltan. Vamos a hacer la de A'. Si nosotros proyectamos acá una línea, ahí, podemos formar un triángulo rectángulo. Y si proyectamos una línea aquí, y otra acá, formamos dos triángulos rectángulos. Pero aquí hay algo aún más, una, digamos, dificultad adicional. Y la dificultad adicional es que para determinar nuestro segmento o A', que es el que nos falta para determinar la razón de homotesia, tampoco tenemos la altura de la imagen de la vela, que era la que está a este lado derecho. No está esa distancia en el ejercicio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una relación de proporcionalidad entre el segmento de 30 centímetros y el de 7,5 centímetros versus el de 10 centímetros con este que nosotros no tenemos. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Vamos a hacerlo de la siguiente manera para que lo entendamos mejor. Voy a hacerlo aquí. Puedo hacerlo de dos maneras. Puedo decir que 30 partido por 7,5 es igual a 10 partido por X. Estamos haciendo la proporción entre el segmento de 30 centímetros versus 75 versus la altura de ese segmento, ¿ya? Y la otra forma, que me gusta más porque tal vez explica mejor lo que uno está haciendo con lo que está arriba, es, a pesar de que es un poquito más largo, es decir, los 30 centímetros, ¿no es cierto?, son el 100%. ¿Qué porcentaje es 7,5 de esos 30 centímetros? Entonces, si recurrimos, ¿no es cierto?, a la calculadora y hacemos esa operación, vamos a poner 7,5 por 100, nos da 750, ¿no es cierto? Y lo dividimos por 30. Y eso nos da un 25%. ¿Sí?
Eso quiere decir que ese 7,5 es un 25% del 30. Así que, por proporcionalidad, sabemos que este segmento que está acá sería un 25% del 10 centímetros que está al otro lado. Por lo tanto, si este mide 10 centímetros, el 25% de eso es 2,5. ¿No es cierto? 2,5. Pero nosotros queremos sacar solamente la distancia que hay entre O y A'. Por lo tanto, necesitamos la mitad de esa distancia, que sería esta que está aquí. Y eso sería 1,25, ¿no es cierto? 1,25. Porque sabemos que 2,5 es el 25% de 10 y 1,25 es la mitad de 2,5. Y entonces ahí ya tenemos para poder hacer el triángulo. Ahora, si ustedes miran el de arriba, el ejercicio de arriba, si usted multiplica 7,5 por 10 y lo divide por 30, le da 2,5. Es decir, le da la misma distancia que debería haberle dado, ¿no es cierto?, con el otro método que lo hicimos abajo. En el fondo, usted está calculando en este cuadrito de acá arriba, en ese, está calculando directamente la distancia que hay entre A' y B', ¿no es cierto? Y nosotros lo hicimos ahora con porcentaje, que era lo mismo, pero era para que más o menos se entendiera por qué esa razón de proporcionalidad me sirve para determinar esa altura, que era la altura de la imagen, que no me daba el ejercicio. Muy bien, entonces ahora vamos a Pitágoras, y entonces Pitágoras nos va a decir que tenemos un cateto que es 7,5 al cuadrado, más el otro cateto que es 1,25 al cuadrado, igual a mi hipotenusa que es A'(O) al cuadrado, ¿sí? Entonces, 7,5 al cuadrado me da 56,25. Y 1,25 al cuadrado me da 1,5625. Igual a A'(O) al cuadrado. Sumando esos dos, me da 57,8125. Igual a A'(O) al cuadrado. Y ahora pasamos para el otro lado como raíz cuadrada, ¿no es cierto? Entonces sacamos la raíz cuadrada de ese número. Raíz cuadrada de 57,8125. Y nos da 7,6. Eso es lo que mide ese segmento. Vamos a poner aquí 7,6. Y ahora sí ya tenemos los datos para poder determinar nuestra razón de homotesia, que era lo que nos estaban preguntando. Entonces vamos a calcularla. Vamos a cambiar de pizarra así, de hoja, porque ya no tenemos más espacio aquí. Entonces recuerden que nuestra razón de homotesia es igual a A'O por AO. Recuerden que siempre va arriba el segmento de la imagen y debajo el segmento del objeto. Entonces en este caso sería 7,6 centímetros y el de arriba medía 30 o 30 y algo. Vamos a ver, era 30,4. Ahí, ¿no es cierto?
Luego tenemos 7,6 dividido por 30,4. Nos da 0,25. Sin embargo, como es una homotesia inversa, esta razón de homotesia siempre se expresa como negativa, ¿ya? Por ser una homotesia inversa. Y ahí teníamos respondida la segunda pregunta, ¿ya? Bueno, y después preguntaba la pregunta número C, dice, ¿cuánto es la medida de la proyección de la vela en la cámara oscura? Es decir, del segmento BA. Pero para poder determinar esta razón de homotesia, nosotros ya lo hicimos calculando, tuvimos que calcular esa distancia, ¿no es cierto?, para poder determinar esta razón de homotesia, y sabemos que esa tercera pregunta, esta era la pregunta número letra B, y la C era, ¿cuál era la medida de BA? Calculamos como 2,5 centímetros, ¿no es cierto? Que recuerden que era el 25% del objeto, que era 10 centímetros. Bien, chiquillos, no sé si hay alguna duda con respecto a todo el desarrollo de este ejercicio. ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? ¿Los demás? Ya, es un enredo, pero fácil. Supongo que eso significa que entendió Camilo, ¿no? Ya. Entonces, voy a dejar de compartir esta pizarrita y les voy a colocar otro ejercicio y eso lo van a tener que hacer ustedes y me van diciendo la respuesta, ¿ya? Aquí tenemos el libro y entonces yo les voy a compartir aquí ese ejercicio del ojo. Entonces la pregunta número 5 dice, en el proceso de la visión, ¿no es cierto?, la luz reflejada por los objetos ingresa a nuestro ojo por la pupila y se proyecta en la retina, la cual contiene receptores visuales que son los encargados de transmitir la información al cerebro. El ojo humano tiene forma parecida a una esfera y tiene un radio promedio aproximado de 2,5 centímetros. Así que en el fondo, si usted mide el ojo completo, desde la pupila, ¿no es cierto?, hacia atrás, serían 5 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, tres preguntas tienen que responder aquí. ¿Cuál es el centro de homotesia? ¿Cómo lo supiste? Segunda, en este caso, el valor de la razón de homotesia es un número positivo o negativo. Argumenta, muy fácil. Y la tres, si se observa un lápiz que mide 10 centímetros de altura a 20 centímetros de distancia, ¿cuál es el largo de la imagen proyectada en la retina? Esa es un poquito más compleja, donde en esta última tienen que aplicar todo lo que vimos en este ejercicio. Bien, chiquillos, trabajen. Son poquitos, así que para que vamos a separarnos, vamos a quedar todos aquí. Si tienen dudas, me van diciendo. Ya, muy bien. Sí, la A es muy fácil. El centro de homotesia es la pupila, ¿no es cierto? Obviamente, ¿cómo lo sabemos? Porque justamente ahí se produce la intersección de los segmentos, ¿no es cierto?, que se están proyectando desde el objeto hacia la imagen. Donde se cruzan, ahí es el centro de homotesia. Por eso sabemos que es el centro de homotesia. Ya, tenemos la pregunta letra A respondida.
Vamos ahora con la B y la C. Exactamente. Eso también es fácil, ¿no es cierto? El valor de la razón de Motesia es un valor negativo, ¿no es cierto? Porque, por las dos razones que me están diciendo ahí Camilo y Johan, porque el objeto está proyectado, o sea, perdón, la imagen está proyectada al otro lado del centro de Motesia. Así que es una homotesia inversa, ¿no es cierto? Y su razón de homotesia es negativa. No sabemos cuál es el valor, tampoco nos preguntan, pero sí nos preguntan qué tamaño tendría la imagen del lápiz. Yo tampoco he hecho ese ejercicio, así que lo voy a hacer aquí para ir comparando sus respuestas con la mía. Mm, no, le está preguntando por el largo de la imagen, es decir, cuánto mide ese lapicito que está ahí adentro del ojo. Eso es lo que le está preguntando. No, me están dando dos datos que no son los correctos. Camilo me está diciendo, no sé si esa distancia que me estás dando, Camilo, es del lápiz o me estás queriendo decir la distancia de del lápiz del centro Motesia y la distancia que me está, y la distancia, o el tamaño que me está diciendo Brian, ¿no es cierto?, de la imagen,
está cerca, pero no es la correcta. Este dato es importante, el dato que está acá arriba, que el ojo humano tiene forma parecida a una esfera y tiene un radio aproximado de 2,5 centímetros. Ese dato es importante, 2,5. Recuerden que 2,5 el radio significa que desde el centro del ojo hasta toda la esfera hay 2,5, por lo tanto, el diámetro total del ojo es de 5 centímetros. Ese dato es importante. Así que corrijan ahí lo que están haciendo. Hola, profe, buenos días, soy Gastón. Hola, inspector, ¿cómo le va? Bien, ¿y usted? Bien, bien, gracias a Dios. Y bueno, esta clase es un electivo de matemáticas, ¿cierto? Sí, electivo de matemática. Ah, ya, tenía miedo de haberme equivocado. Ya, profe, gracias, le dejo. Ya. Muy amable. Bien. ¿Algún resultado o no? No, tampoco es ese. Miren, es muy simple. Vamos a... Está bien que lo hayan intentado. Después ustedes me dicen en qué se equivocaron. Voy a poner la pizarra y vamos a proyectar, digamos, lo que nos planteaba el ejercicio, a ver la respuesta final. Ya teníamos un lápiz entonces aquí de 10 centímetros, ¿no es cierto? Y entonces sabemos que este lápiz hasta el centro de homotesia tiene 20 centímetros. Entonces si nosotros proyectamos las otras líneas, los otros segmentos por aquí, y uno ahí, el otro ahí. Vamos a borrar esos dos puntitos ahí. Entonces, nuestro lápiz de imagen está aquí. Entonces, justamente nos están preguntando cuánto mide ese lápiz. Pero también nos decían que el ojo, su radio era de 2,5, por lo tanto, su diámetro, que es eso que está ahí, mide 5 centímetros. Entonces, si queremos saber cuánto mide esta imagen, tenemos que hacer nuestra razón de proporcionalidad, es decir, 20 dividido por 5 es lo mismo que 10 dividido por x, que esa es nuestra x, ¿no es cierto? 5 por 10, 50. 20 por x, 20x. Y dividimos eso, ¿no es cierto? 50 dividido en 20 nos da 2,5 centímetros. Bien, ¿cuáles fueron los errores cometidos? Porque la idea de todo esto es que vayan aprendiendo de qué fue lo que hicieron mal, dónde se equivocaron,
por qué llegaron a ese resultado y algo que me plantearon. Eso quiere decir que lo intentaron hacer, pero algún paso de aquí lo hicieron incorrectamente. ¿Cuál fue ese? Ya, Brian estaba usando Pitágoras. Claro, ¿por qué no podíamos usar Pitágoras aquí? Porque no nos estaban dando ningún segmento de estos de acá. Por ejemplo, si nosotros le damos número, ¿no es cierto? Este es A, este es A', este es B y este es B'. No nos daban ni AO, ni BO, ni B'O, ni A'O. No nos daba ninguno, por lo tanto, no podíamos hacer Pitágoras por eso. ¿Ya? Ahora que tenemos la imagen, ahí podemos usar Pitágoras recién para saber cuánto vale B'O y cuánto vale A'O. O también sabiendo el lápiz, porque si nosotros usamos Pitágoras, para usar Pitágoras es para saber cuánto mide esto, ¿no es cierto? O cuánto mide esto. Para eso vamos a usar Pitágoras en este tipo de ejercicios, para saber esos segmentos. Pero para saber la relación entre el fondo, ¿no es cierto? Y el otro, o sea, digamos, el objeto versus imagen, podemos usar esta razón de proporcionalidad. ¿Cuándo podríamos usar Pitágoras para determinar el tamaño de la imagen? En el caso que nos dieran los segmentos OB' y también OA'. Si nos dieran cualquiera de esos dos segmentos, podríamos usar Pitágoras para determinar X. Porque el valor que nosotros obtendríamos sería la mitad de X, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nos hubieran dado OB' y usamos el 5 centímetros y el OB', ¿no es cierto? Hubiéramos usado un cateto y la hipotenusa del triángulo para determinar el otro cateto, que sería la mitad de X, hubiéramos, digamos, calculado el valor de X, pero hubiera sido la mitad de X, hubiera sido del triángulo de arriba. Y eso hubiéramos tenido que multiplicarlo por 2 para saber cuánto valía X o la imagen en total. ¿Ya? Ahí nosotros en esos casos podemos usar Pitágoras. Y creo que también me escribieron de más acá, que esa fue la primera nomás. Ah, ya, se equivocó en un 0, Johan. Ya, usaron como referencia, ya todos más o menos cometieron el mismo error. En el fondo, tienen que acostumbrarse a este tipo de proporcionalidades porque se utilizan mucho. Y en la PSU, muchos ejercicios de geometría o eh, de segmentos tienen que ver con esto, ¿ya? Ya, bien, Xiomara. Ok, entiendo. Usted siempre cuando hace razones de proporcionalidad, y esto va para todos, porque dice Xiomara que ella dividió el 20 por 10. Entonces, es importante que tengan en cuenta que cuando yo hago una razón de proporcionalidad, siempre tengo que dividir dos números que son de la misma naturaleza o que están en el mismo segmento. Es decir, en este caso, la recta que marca las distancias del objeto con el centro de homotesia y de la imagen con el centro de homotesia son las que son iguales. Y por eso que se dividen entre sí, 20 y 10. En cambio, 25, perdón. En cambio, el 10 es el tamaño del lápiz. Por lo tanto, se debe dividir con el tamaño de la imagen. ¿Ya? Siempre se debe dividir. Claro, planteó la razón al revés, ¿ya? Xiomara, pero al menos fue por el camino, es decir, tomó el camino, pero ordenó los elementos de una manera errónea nomás, pero el camino que tomó fue el correcto, ¿ya? Entonces, esta es la manera de aprender, chiquillos. Cuando ustedes hacen este tipo de cosas es cuando realmente aprenden porque no se olvidan nunca más de lo que hicieron mal, ¿sí? Me equivoqué en esto, ya perfecto, era así, ok. Entonces, ahí se entiende inmediatamente. Ya, chiquillos, entonces recuerden que la próxima guía va a venir con muchos ejercicios de homotesia, pero ya nosotros en la próxima semana vamos a avanzar en más contenido. Vamos a seguir hablando de proporcionalidades y de proyecciones geométricas para que sigamos avanzando. No la encuentre. Ya, voy a subirlas a Classroom, porque no he subido esta.
y para que la tengan. Ya la subo hoy mismo, para que la tengan la guía. Y la próxima semana ya viene la siguiente y esa va a tener solamente ejercicios, nada de materia, ¿ya? Ya, chiquillos, dejo de compartir esto. En todo caso van a tener la clase ahí para después repasarlas cuando se hayan olvidado de alguna cosa o no pueden hacer un ejercicio, ¿ya? Entonces la próxima guía, recuerden, la guía que yo voy a subir ahora es la parte teórica. La próxima semana va a venir la guía con ejercicios, pero la próxima semana nosotros el día lunes vamos a avanzar en materia y después la siguiente clase podemos dejarla para hacer los ejercicios de homotesia que no hayan entendido o no hayan podido hacer, ¿ya? Bien, me despido, que estén muy bien, pásenla bien, por favor, se cuidan y nos vemos, ya no sé cuándo nos vemos, el miércoles me parece, ¿no es cierto? Tenemos la clase de matemáticas, sí, el miércoles. Ya, y Xiomara, ¿y solucionaron el problema del correo ahora? ¿Está bueno o no? Entonces, escríbame a mi correo, a ver cómo podemos hacer. Es que no va a poder acceder no va a poder acceder al Classroom. Mejor yo le voy a enviar la guía a usted de manera personal a su correo, hasta que le arreglen el correo, porque no va a poder acceder al Classroom sin su correo institucional, ¿ya? Entonces yo le voy a enviar la guía mejor a su correo, y así solucionamos el problema, ¿ya? Ya, chiquillos, que estén muy bien, nos vemos el miércoles, ¿ya?